Ahí ya está grabando. Bueno, vamos a hablar de generalidades de radiología. Bueno, para que nosotros podamos describir una fractura, siempre debemos de tener en cuenta el punto anatómico, la extensión de la fractura y el tipo de fractura. ¿A qué nos referimos al punto anatómico? Supongamos si hacemos la pierna izquierda, un ejemplo. Y en la pierna, ¿qué tenemos? Tenemos dos huesos largos, que es la tibia y el peroné. Entonces, como es largo, entonces pedimos rayo X de tibia y peroné antero-posterior, incluyendo rodilla y tobillo. Siempre los huesos largos deben de incluir el tipo, ¿verdad? Debe incluir las dos articulaciones. Bueno, y según el tipo de fractura, cuando vamos a describir, miramos si están separados los cabos proximal y distal para saber si es completa e incompleta. Completa cuando se separan totalmente los cabos proximal y distal, e incompleta solamente fractura una cortical. También es muy importante tener en cuenta entre la alineación de los fragmentos, entre fragmento proximal y distal, si es que está angulado, rotado, acortado, cabalgado, muy separado, muy diastazado. Siempre debemos de tener en cuenta el eje longitudinal del hueso, mirando la radiografía y haciéndonos una imagen en nuestra cabeza, poniendo la radiografía en una forma anatómica, ¿entienden? Entonces ahí lo que debemos es de mirar las características, si hubo impactación, compresión, ¿verdad? Una depresión en sacabocado. A veces cuando tenemos dudas en el diagnóstico, solemos solicitar radiografía del otro miembro. ¿Para qué eso? Para que podamos ver si hay presencia de algún tipo de anomalías o si es normal ya en los dos lados. ¿Está bien? Y bueno, y también debemos de tener en cuenta si la fractura, cómo se produjo, de baja energía, de mediana energía, de alta energía, o fue un proceso patológico, ya sea una fractura por osteoporosis, fractura por estrés, o una fractura porque estaba presentando un tumor en esa región. Entonces, todas esas cosas nosotros tenemos que saber describir de la radiografía. De acuerdo a la continuidad de una fractura, puede ser completa e incompleta. Como les dije en principio, la incompleta, sabemos que los huesos largos, principalmente lo que más nosotros vemos, los huesos largos, tienen cortical anterior y con cortical posterior, como es el hueso largo, generalmente es tubular. Entonces nosotros le dividimos así entre cortical anterior y posterior. Cuando es incompleta, cuando solamente una de las corticales fractura y no llega a fracturar todo el hueso. Y la completa es que se extiende a través de toda la cortical, de toda la corteza. Y la completa puede ser que esté separado o no, puede estar diastazado o no, puede estar cabalgado, ¿verdad? Puede estar impactado, puede ser que no estuvo, desplazado, puede ser una completa, pero está en su mismo lugar. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? La fractura expuesta es otra cosa. La fractura expuesta tiene otra clasificación. La fractura expuesta puede ser completa tanto como incompleta. ¿Cuál es el concepto de la fractura expuesta? Esa vamos a dar en ortopedia y traumatología. El concepto de fractura expuesta es la comunicación del foco de fractura y su hematoma con el medio externo, con una variable afectación de partes blandas, ya sea leve, moderada o grave, con o sin lesión vascular y nerviosa o tendinosa. Ese es el concepto de fractura expuesta. Eso vamos a dar en ortopedia. Bueno, los tipos de fractura incompleta
solemos ver bastante en los niños. Llamamos fractura en tallo verde. Generalmente la fractura en tallo verde es la fractura de una sola cortical y una angulación de la fractura. Luego tenemos la fractura en caña de bambú o torus, justamente cuando solamente la corteza está afectada y aparece un lado cóncavo, ¿sí? Aquí vemos. Esta es una fractura en tallo verde. Vean, solamente una cortical está fracturada, se ve mucho en niños. Esta también es una fractura, en tallo verde, hay un desplazamiento, una fractura que llega hasta la otra cortical, pero no lleva a separar. Esto es una deformidad plástica. Esta es la fractura en caña de bambú. Vean, no se ve una fractura propiamente, sí, solamente se ve como si fuera que está deformadito. Vean aquí, los niños se recuperan demasiado rápido. Le ponemos bien esto, le enderezamos, le ponemos un yeso y queda perfectamente otra vez bien. Entonces, los tipos de fracturas más comunes que podemos ver en los niños va a ser tallo verde en caña de bambú o torus, deformidad plástica y la fractura completa. Esos son los tipos que podemos ver. En los adultos no vemos la fractura en tallo verde, la deformidad plástica ni en caña de bambú. Acuérdense, esos tres no vemos. Porque parece una caña de bambú. Por eso el nombre. Si ustedes ven una caña de bambú van a ver que es parecido. ¿Y ahora me escuchan? Se fue la conexión. Y bueno, vamos de vuelta. Bueno, la fractura simple. ¿Cuáles son los tipos de fractura simple que podemos ver? Está la fractura transversa. Anoten eso. Tenemos la fractura oblicua, ya sea oblicua corta u oblicua larga, ¿verdad? Cuando es oblicua corta es una angulación menos de 30 grados y oblicua larga más de 30. Luego tenemos la fractura en espiroide y después tenemos las fracturas múltiples. Las fracturas múltiples pueden ser en tercer fragmento o alas de mariposa o fractura con minutas. Esos son los tipos de fracturas que podemos ver. Bueno, aquí está lo que yo le estaba explicando. En el slide número 8 está Liz, lo que dije.
Bueno, luego tenemos tipos especiales, otros tipos de fractura. Tenemos la fractura por compresión, que justamente puede ocurrir por un traumatismo axial, o la fuerza se va a transmitir de abajo para arriba o de arriba para abajo en forma directa y va a producir una compresión. Luego tenemos las fracturas patológicas, que son por fractura por osteoporosis o tumores, y las fracturas por estrés, por la falta de circulación y una buena irrigación de ese hueso. Las fracturas por compresión, como les dije, son las porciones terminales de cada fragmento hueso, ya sea proximal o ya sea distal. Ocurre muchísimo en la articulación del tobillo, en la articulación de la rodilla, puede ocurrir en la articulación fémoro-acetabular y en las articulaciones de la columna. Ocurre justamente cuando impacta un hueso contra el otro, ¿verdad? Puede causar acortamiento, el colapso del hueso. El hueso puede estar más aplastado en una zona que el otro, o puede estar totalmente aplastado, ¿verdad? La línea de muchas veces las fracturas, cuando ocurre por compresión, a veces no se ve y requeriríamos de una tomografía para poder diagnosticar mejor. Aquí tenemos un ejemplo de fractura por compresión de la columna vertebral. Fracturas patológicas, este es un tumor y al mínimo esfuerzo o al mínimo golpe, él fractura. Bueno, como todo hueso largo tiene sus partes, y para nosotros poder describir la localización de la fractura, entonces debemos de conocer las partes, ¿sí? Entonces, ¿qué puede ser? La epífisis, fisis, apófisis, metáfisis, diáfisis, ¿verdad? Y la fractura por avulsión, donde van a estar insertadas los tendones. Entonces, cuando vamos a describir una fractura de la epífisis, podemos poner fractura de epífisis proximal de la tibia o la meseta tibial o la epífisis proximal de la tibia, con un trazo transverso o un trazo oblicuo o un hundimiento, ¿sí? Aquí tenemos una fractura de clavícula. Las zonas donde más se fractura la clavícula va a ser aquí en el tercio medio, un 80%, 85% en esta zona se fractura la clavícula, en el tercio medio. Un 15% o un 20, o sí, un 15% aproximadamente vamos a tener en esta zona el tercio distal, tercio externo de la clavícula. Luego tenemos las fracturas de húmero proximal. Vean, ¿cómo vamos a describir esto? Como un hueso largo. Entonces, ¿dónde se fracturó? El trazo de fractura es esta. Bueno, vamos entonces a decir, fractura de húmero lado derecho. Bueno, rayo X simple de húmero lado derecho, donde llama la atención solución de continuidad del hueso, donde observamos una fractura de trazo simple oblicua del tercio proximal. Puede ser ahí más o menos en la metáfisis, entre la metáfisis y la diáfisis proximal. Esto, la segunda imagen sería en el cuello anatómico y esto sería en el cuello quirúrgico. ¿Entendieron? Luego tenemos las fracturas diafisiarias. Aquí tenemos las fracturas de diferentes tipos. Este que está aquí es transversa. Este que está aquí es oblicua. Las fracturas, espiroidea. Las fracturas espiroideas se fracturan por una torsión del miembro, ¿verdad? Cuando vencen la fuerza de resistencia biológica del cuerpo. Y este es una oblicua larga. Entonces, cuando vamos a describir, decimos
Radiografía simple de húmero lado izquierdo, donde se observa solución de continuidad en el tercio medio con el trazo de fractura. Aquí tenemos oblicua larga, espiroidea y transversa. Así describimos este. Fractura de húmero distal. La fractura de húmero distal son muy frecuentes cuando el paciente se cae con el codo flexionado o el codo en extensión. De acuerdo al mecanismo de trauma, puede haber un varo o un valgo forzado también, y puede tener una fractura conminuta del codo. Aquí tenemos una fractura en niños. Esto es una fractura supracondilia de húmero en niños. Esto es una urgencia, ¿eh? Esto es grave, esto se opera enseguida. Fractura supracondilia. Esto ya es una fractura multifragmentaria en adultos. Esta imagen. Entonces, ¿cómo vamos a describir? Radiografía simple de húmero lado, ya sea izquierdo o derecho, donde se observa solución de continuidad en tercio distal del húmero a nivel supracondilia, porque estos dos son los cóndilos. Este es el cóndilo externo y este es el cóndilo interno. Vean que para arriba está la fractura, aquí. Entonces, así le describimos. Luego tenemos otra variable que es la fractura de olecranon. Y la fractura de olecranon va a ser una fractura del cúbito proximal intraarticular. Y cuando describimos decimos fractura proximal de cúbito que afecta el olecranon, que es esta, intraarticular. Luego tenemos las fracturas de radio proximal o cúpula radial, que son estas pequeñitas, vean, bien pequeñito, a veces pasa desapercibido. Muchas veces el paciente tiene dolor puntual en esa zona cuando se hace la presión, y en la radiografía muchas veces no se ve cuando es una mala radiografía. Entonces, ¿cómo se escribe? Rayo X simple de radio proximal o de codo, podemos decir también de codo, donde se observa la solución de continuidad de la cúpula radial. Bueno. Luego tenemos la luxofractura de Montegia. La luxofractura de Montegia es una variedad especial que se le dio. ¿Por qué? Porque está acompañado de una luxación. ¿Cuál es la característica? Sería entonces fractura de cúbito proximal más luxación de la cúpula radial. Eso sería una luxofractura de Montegia. En teoría debería tener un ángulo mayor, pero el paciente ni mueve, no quiere ni mover ese codo porque está inestable y muy doloroso. Luego tenemos la fractura diaficiaria de radio y cúbito. Vemos en esta imagen una fractura doble multifragmentaria del cúbito y una fractura transversa. Luego aquí tenemos la imagen lateral. Como vemos, nunca se olviden de pedir una radiografía antero, posterior y lateral, ¿eh? Nunca, porque a veces le confunden en el diagnóstico. El concepto de luxación es cuando hay la pérdida permanente de las congruencias articulares. Eso es una luxación, que vamos a dar esa clase en ortopedia. Fracturas de muñeca sería entonces fractura de radio y cúbito distal. Ya puede ser fractura de coles, que es esta extraarticular, donde tiene una desviación dorsal. La fractura de coles, o sea, la fractura de radio distal extraarticular, tiene una desviación dorsal. Vemos aquí una fractura por impactación
del radio con la primera fila del carpo y le produjo una fractura multifragmentaria. Miran aquí un ejemplo de coles. Luego esta otra fractura multifragmentaria de radio distal ahora sería ya de radio y cúbito. Y como siempre, ¿cómo vamos a describir? Radiografía simple, antero-posterior lateral de radio y cúbito o de muñeca, donde se observa solución de continuidad multifragmentaria. Te voy a hacer una pregunta, Isaac y Dagoberto. ¿Qué estructuras son responsables de la movilidad de un miembro de una articulación? ¿Cuáles son las estructuras? Músculo, tendones. Perfecto. Acá está fracturado hueso. Entonces sí puede mover la mano, ¿verdad? Es un razonamiento lógico. Luego tenemos una fractura escafoide, el que siempre se escapa del médico cuando a veces no observa bien la radiografía, o otro problema también que suele ocurrir con el diagnóstico de la fractura de escafoide es que aparece tardíamente. A veces suele aparecer de 10 a 15 días porque a veces son fracturas muy pequeñas que no están desplazadas y nos damos cuenta después de que él empiece a tener una necrosis avascular por el tema de la circulación. Esta zona donde está marcada la flecha es una zona donde ocurre bastante y ahí cuando se fractura la circulación de este hueso vienen en los extremos de acá y de acá. Entonces acá cuando se parte esto, él ya no tiene una buena circulación y se produce una pseudoartrosis. Por eso cuando sospechamos de dolor en la muñeca, dolor que continúa y no se ve una aparente fractura, volvemos a repetir y podemos ver esa fractura a los 10, 15 días. Sí, todos son quirúrgicos. Todo golpe se queda hinchado. Pero a veces la hinchazón es pequeña. Luego tenemos las fracturas del metacarpo. Sería entonces de la mano, la parte de la mano. Las fracturas más frecuentes son estas: la fractura del quinto o fractura del boxeador. Para pedir una radiografía de mano debemos de pedir antero, posterior y oblicua para evitar la sobreposición ósea. Fractura las falanges de la mano. Muchas veces el mecanismo de aplastamiento lo que ocurre esto, o si no por máquinas, cortes. Luego bajamos a la fractura de la cabeza de fémur. Vemos aquí una fractura de la cabeza de fémur y aquí una fractura con un aplastamiento. Generalmente las fracturas de la cabeza de fémur van a ocurrir en traumatismos de alta energía en pacientes jóvenes y de baja energía en pacientes mayores de 60 a 65 años de edad, mayormente en mujeres, o si no en pacientes que sufren de osteoporosis o presentan tumores en esa región. Aquí tenemos la fractura del cuello del fémur. Vean aquí cómo se ve.
A veces si tienen duda para diagnosticar, ¿qué hacen? Marcan una línea, como ve aquí, una línea imaginaria y ven que un trocánter está más alto que el otro. Cuando un trocánter está más elevado que el otro, sospechar de una fractura. Porque el músculo lleva hacia arriba el trazo de fractura. Veamos aquí, fractura de base de cuello y la fractura trochanterea, esta. La fractura de pelvis es la que más sangra. La fractura pertrochanterea le llamamos nosotros. ¿Por qué pertrochanterea? Porque va desde el trocánter menor hasta el trocánter mayor. Bueno, las fracturas de húmero tienen sus variables, ya sea intraarticular y extraarticular. Intraarticular va a ser fractura de la cabeza del fémur y fractura del cuello del fémur, son intraarticulares. La fractura del cuello se van a dividir en subcapital, transcervical y basicervical. Sería entonces, esta zona sería basicervical, esta sería medio cervical, ¿verdad? Y esta es la base cervical aquí. Subcapital, transcervical y basicervical serían las zonas. Y esto sería una pertrochanteria. La fractura pertrochanteria es una fractura extraarticular. El macizo trochanterio. Y tenemos las fracturas diaficiarias de fémur. Debe ser un traumatismo de muy alta energía en pacientes jóvenes y de baja energía en pacientes jóvenes, viejos. Mira, aquí una fractura espiroidea y esta es una fractura oblicua corta. Vean por el trazo que tiene. Nunca olvidar de pedir radiografía, un ejemplo de hueso largo, este fémur, que incluya cadera y rodilla porque a veces puede ir acompañado de una fractura intraarticular. Luego tenemos la fractura de fémur distal o fractura supracondílea. Estos son los cóndilos. Esta es la zona de los cóndilos. Entonces, la fractura está más arriba, fractura de fémur tercio distal o supracondilia de fémur. ¿Ah? Y cuando describimos, decimos radiografía simple anteroposterior o lateral del fémur. Y describimos el trazo de fractura. Fractura de acetábulo. Aquí vemos. No es muy fácil distinguir cuando no están acostumbrados a mirar una radiografía de fractura. Entonces, todas las fracturas intraarticulares, esta es considerada una fractura intraarticular. Hay que solicitar una tomografía ante la duda. Aquí tenemos fractura acetabular, la protrusión acetabular. ¿Por qué le llamamos protrusión? Porque la cabeza del fémur ingresa en la cavidad pelviana, fracturando el techo acetabular. Esta sería el techo acetabular que está acá dibujado y esto es la cabeza del fémur. Vean cómo está adentro la cavidad. Son traumatismos de alta energía. Vemos aquí otra variante de fractura de acetábulo. Esta aquí es una luxofractura de cadera. Sería una fractura de acetábulo con luxación de fémur, de la cabeza del fémur. Y esto es una fractura sin luxación. Fractura de tibia proximal. Esto sería entonces una fractura por compresión o hundimiento. Vean, el paciente se cayó de arriba parado y golpeó, ¿verdad?, la rodilla y se produjo un hundimiento.
Fractura de tibia. Pasamos ahora a la tibia. Fractura diaficiaria de tibia. La fractura de tibia probablemente es la fractura que más, es el hueso que más se fractura. Es el hueso que más expuesto está también, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a solicitar una radiografía de tibia, solicitamos antero, posterior y lateral, incluyendo la rodilla y el tobillo, porque a veces puede estar fracturado, asociado a fracturas en esas zonas. Y describimos entonces, aquí tenemos una fractura oblicua, fractura segmentaria. ¿Por qué segmentaria? Porque tiene un segmento proximal que está acá, un segmento medio que está separado del segmento distal que está acá. Estos tres. Segmentaria se llama. Esto es una fractura espiroidea como esta, lateral y anteroposterior. Entonces, ¿cómo vamos a describir? Rayo X simple de tibia al lado, ya sea izquierdo o derecho, que llama la atención, por ejemplo, solución de continuidad de la tibia en tercio diaficiario y distal, observamos una fractura segmentaria de tibia. ¿Sí podemos describir esto? Fracturas de tibia distal. La fractura de tibia distal también nosotros le llamamos fractura de pilón tibial, que es esto, la parte distal. Puede ser la fractura de pilón tibial intra o extraarticular, ¿verdad? Y aquí vemos un peroné acompañado también de esto porque es una fractura muy grave y multifragmentaria. Vean, antero-posterior, oblicua y lateral para ver. La oblicua pedimos para ver si ha afectado la articulación. Tibio peroneo distal. La articulación tibio peroneo distal se le llama también a esta articulación aquí sindesmosis. Y la sindesmosis es la única articulación que no tiene cápsula articular. ¿Está bien? Es esta. ¿Y cómo vamos a describir esta fractura? Le decimos rayo X simple de tibia distal o tobillo, donde se observa solución de continuidad de tibia y peroné y multifragmentos de la tibia y trazo transverso del peroné. En síntesis, una fractura multifragmentaria del pilón tibial. Así se informa. Luego pasamos también a la fractura de tobillo. Y la fractura de tobillo son fracturas intraarticulares. Supongamos, la fractura de tobillo puede ser solamente fractura de peroné, puede ser fractura de peroné y de tibia, puede ser fractura de tibia maleolo medial, maleolo posterior y el peroné. Tres fracturas, fractura de tobillo. Y cuando describimos así, rayo X simple de tobillo, antero posterior o lateral, donde se observa solución de continuidad del maleolo medial y del maleolo lateral, del peroneo. Ahora, si es multifragmentario, ponemos que es multifragmentario. Ponemos un trazo como esto, si es oblicuo corto, oblicuo largo o transverso. Nunca se olviden de poner el trazo de fractura de un hueso. Y todos son mecánicamente, podemos hablar, son todos parecidos. Entonces solamente cambia el nombre del hueso. Aquí tenemos una fractura aislada del maleolo medial, casi mínimamente desplazada. Aquí tenemos una fractura, aquí este triangulito, el maleolo posterior, se fractura la tibia. Y aquí una fractura aislada de peroné. Todos estos son fracturas de tobillo. Pueden fracturarse juntos o aislados. Fractura de astrágalo también es considerada una fractura de tobillo, porque la articulación de tobillo va a constar de
peroné distal, tibia distal y astrágalo. Entonces aquí vemos la fractura del astrágalo que está acá. Fracturas del calcáneo. La fractura del calcáneo puede ser por compresión axial o multifragmentaria, aquí vemos, o por arrancamiento por un tendón de Aquiles. Un tendón bien desarrollado puede llegar a producir una fractura por avulsión, que sería un arrancamiento en la zona donde está insertada. El tendón bien desarrollado puede llegar a ser más fuerte que un hueso. Luego tenemos las fracturas del metatarso. Aquí está el quinto metatarsiano, que es esta era la fractura de Neymar. Quinto metatarsiano, que se fracturó como 3-4 veces por ahí. Es la fractura más frecuente junto con la fractura del hallux, que es esta. Este es el hallux. Y se fractura mucho el hallux por traumatismo directo, caída de algo sobre el pie o por una dorsiflexión exagerada. Y el quinto metatarsiano se suele fracturar cuando hay una torsión de pie. Se tuerce y se fractura, porque ahí justamente está insertado el peroneo corto. Y el peroneo corto hace le fractura por avulsión también. Luego tenemos la variante, la epifisiolisis. La epifisiolisis solo vamos a encontrar en los niños. ¿Qué significa epifisiolisis? Significa el deslizamiento de la placa fisiaria o el cartílago de crecimiento de un niño. Vean este espacio que hay acá. Eso es la fisis, que parece una fractura, pero no es. La fisis está compuesto por fibrocartílagos, y eso en su zona más débil, que es la zona hipertrófica, puede sufrir esta lesión. Y la lesión que más se puede fracturar la fisis es el cizallamiento. Entonces, la fisis solamente existe en niños, y cuando hay una maduración del hueso en el adulto ya no existe. Entonces, la epifisiolisis solo puede presentar los niños. Y aquí tenemos una epifisiolisis junto con una fractura que está aquí. ¿Está? Estamos. Muchas gracias.